En las últimas horas ha habido bastante revuelo alrededor de dos jugadores, de dos nombres en específico, el primero de ellos Oriol Romeu y el segundo Dani Parejo, jugadores que según estas informaciones han ganado bastantes enteros para convertirse en nuevos mediocentros en el Fútbol Club Barcelona. Estos jugadores han surgido a raíz de unas informaciones que han salido en las últimas horas, donde se comenta que el club está en una situación muy difícil, algo que ya sabíamos. Sin embargo, se comenta que es aún más crítica de lo que pensábamos, que básicamente el club no tendrá dinero para fichar a un mediocentro de primer nivel ni por asomo. Y debido a esto se ha estado comentando que por eso se recurrirá a prácticamente una opción, no sé si sea C o D. Sin embargo, pues estos son los jugadores que se han puesto encima de la mesa. Primero quería comenzar dejando claro que yo creo que, tal como ya comenté en videos anteriores, no me gusta para nada esta clase de información y filtraciones que se van, valga la redundancia, filtrando a lo largo del mercado. Son informaciones que al final, al ser tan ambiguas, no sabemos realmente el origen de esta información, no sabemos siquiera si son ciertas, y a pesar de que toda la información que trato de traer aquí es información contrastada por varios medios que podemos decir se consideran confiables, al final la información real solo la conocen las altas esferas del club. Y por supuesto quisiera confiar en que esta información tal vez carece de matices. Quisiera pensar que tal vez uno de estos jugadores, si no es que los dos, como comentaré a continuación, simplemente son una pieza más que se quiere incorporar al equipo como alternativa. Sin embargo, que conforme vaya transcurriendo el mercado habrá dinero para fichar a alguien más. Sin embargo, cada vez se está viendo de manera más clara que la situación parece ser que no va por ahí. Al final todo esto puede cambiar, por supuesto. Recordemos que para empezar el mercado de fichajes ni siquiera ha iniciado de manera oficial. Inicia en algunos días, el 1 de julio, y que por supuesto esto que comentaré al final son especulaciones que podemos generar dada la información disponible que hay a día de hoy. Pero simplemente comentar esta información porque, tal como ya comenté hace unos videos atrás, más específicamente cuando hablamos del tema Lionel Messi por aquí, ya externaba yo un poco mi preocupación con respecto a este tema. Al final yo comentaba en aquel entonces que para mí lo más preocupante del tema Messi no era el no poder volver a contar con Messi, no volver a contar con el mejor jugador de tu historia, que por supuesto pues es uno de los problemas. Sin embargo, lo que más me preocupaba era el saber que no puedes traer a un jugador como agente libre, un jugador que no te generará un costo más allá de, por supuesto, su alto salario. Entonces, ¿qué le esperaba al Barça tratando de fichar? Y como comenté en aquel entonces, yo decía que había algo que tal vez no podíamos estar viendo, al menos todos esos aficionados que estamos por fuera, que estamos tratando de identificar un poco la situación, de saber un poco más a fondo. Y como digo, parece ser que por supuesto hay más cosas en el fondo de todo esto, y quisiera pensar que al final esto es algo temporal. Quisiera pensar que esto cambiará, y no quiero por supuesto ser pesimista. Sin embargo, tal como yo puedo identificar a día de hoy, yo creo que, tal como comentó Xavi en esas entrevistas que dio después de finalizar la temporada, ahora mismo nos encontramos en un panorama que tal vez es
esa opción C o opción D que comentó él. Opciones que tal vez no son nada favorables. Recordemos que él comentó que, pues bueno, si llegábamos a la opción A significaría que estábamos en la situación adecuada o más ideal, por así decirlo. Sin embargo, si llegábamos a la C o a la D, querría decir que, bueno, por supuesto que estaba contemplada, pero que se esperaba no llegar a ella. Y bueno, aquí es donde entrarían estos dos jugadores que, tal como comentaré ahora mismo, no me parecen malos. Sin embargo, que bueno, pues el problema no creo que radique en estos jugadores, sino en la situación como tal. Y bueno, pues ya para terminar esta larga introducción en donde comento un poco cómo veo yo la situación, o al menos lo que puedo llegar a intuir de todo esto, y poder pasar a hablar sobre los jugadores, quisiera comentar que, bueno, al menos desde fuera parece que esa es la situación, parece que esto es a lo que se está inclinando, que bueno, al final el Barça se tendrá que conformar con jugadores probablemente de esta opción C o D. No quiere decir que los jugadores sean malos, no quiere decir que todo esté perdido. Al final yo creo que simplemente significa que, bueno, por supuesto que todos podemos llegar a ilusionarnos, pero probablemente también se nos olvide la posición en la que estábamos hace apenas unos pocos meses. No olvidemos que al final el Barça sigue teniendo muchísima deuda, el Barça sigue teniendo, bueno, pagos diferidos, sigue teniendo una masa salarial exorbitante, y bueno, sin resolver estos problemas antes no podremos avanzar. Por lo tanto, simplemente pedirles una vez más, ya como ya lo hice en aquel video de Messi, ser pacientes, ser, bueno, considerados con Xavi, con el proyecto. Y pues bueno, yo creo que a todos nos encantaría tener jugadores de primer nivel aquí. Sin embargo, hay que entender la situación en la que estamos. Como digo, todo puede cambiar. Nada nos garantiza que el día de mañana no llegue algún jeque y se quiera llevar, no lo sé, a un Nico por 200 millones de euros a Arabia. Obviamente esas cosas no van a ocurrir. Sin embargo, como digo, las cosas pueden cambiar. Puede haber reducciones salariales para Frenkie, para Ter Stegen, no lo sé, pueden cambiar las cosas, pero por lo pronto la situación es la que es. Y bueno, como ya dije, así empecemos la temporada con Oriol Romeu o Dani Parejo de pivotes. Debemos apoyar el equipo y debemos confiar en que los jugadores darán el 100% de ellos en la cancha para poder, bueno, competir estos títulos que por supuesto nos generarán muchas alegrías. Por lo tanto, bueno, pasemos a comentar en una nota más positiva a los jugadores. Primero quisiera dejar claro que, bueno, de las dos opciones que comentaremos en unos momentos, mi favorita es Oriol Romeu, por eso comenzaré hablando de él. Me parece que es mi favorita porque, bueno, yo considero que si lo comparamos con Busquets, tanto a Parejo como a Oriol, en un sentido defensivo, yo creo que Oriol Romeu se podría decir que es más cercano a lo que es un Busquets. Es un jugador que, bueno, le gusta vivir cerca de los centrales, que le gusta distribuir el balón, que le gusta también meterse entre centrales dependiendo lo que indique la jugada, y que, bueno, también no pierde muchos balones, recupera de manera adecuada el balón a través de su posición y a través de duelos. En ese sentido yo creo que es mejor que Busquets. Me parece que utiliza mejor su físico, y es que este jugador no es que sea un portento físico ni mucho menos. Sin embargo, mejor que Busquets en este sentido sí que lo es, y me parece que tal vez esté un poco infravalorado. Me parece que la gente que se está llevando las manos a la cabeza al escuchar a este jugador posiblemente no haya visto tantos partidos de él.
Yo tampoco es que haya visto muchísimos, sin embargo los partidos que he podido ver de él, sobre todo esta pasada temporada, que han sido esos partidos contra el Barcelona, el Atlético de Madrid y el Real Madrid, me parece que lo ha hecho de manera correcta, que ha sido uno de los jugadores más destacados de su equipo, y sí les he seguido la pista al menos en esos partidos importantes y en alguno más. Y bueno, pues me parece una incorporación adecuada. Sobre todo también otra de las razones por las que preferiría tener a este jugador antes que a Parejo es la edad. Es un jugador que cumplirá próximamente los 32 años. Parejo me parece que va de camino a los 35. Y al final este jugador también tiene esa nota positiva de que es un jugador de la Masía, es un jugador que conoce un poco más la casa, que ha estado también recientemente en una institución catalana y que supongo que vendría con toda la ilusión de regresar al equipo que lo vio, bueno, nacer futbolísticamente hablando, y me parece que sería una opción atractiva, incluso como elemento de rotación en caso de que, como digo, más adelante en el mercado de transferencias el Barcelona tenga un mayor poder adquisitivo y bueno, se plantee fichar a algún otro elemento. Y bueno, pasando ahora a hablar sobre Parejo, es un jugador que también me gusta mucho, un jugador de esos que evidentemente al verlo jugar notas la calidad que tiene, un jugador que, bueno, también pierde muy pocos balones, un jugador que es muy bueno distribuyendo y un jugador que, a pesar de que por supuesto no es un pivote ni mucho menos, en comparación con Busquets, yo creo que lo que más se le parecería es esa capacidad para, bueno, romper líneas y para distribuir el balón, para aguantarlo y para tomar siempre la mejor decisión con él. Me parece que con balón Dani Parejo es superior a Oriol Romeu, por supuesto, técnicamente también. Sin embargo, pues bueno, el jugador sufre sin balón y pues al final, evidentemente, en muchas situaciones de partido y de la temporada se ocupará este sacrificio defensivo, este, bueno, sufrimiento defensivo, y por lo tanto yo creo que Parejo como opción número 1 para pivote del Barcelona jamás lo tendría contemplado. Me parece que es un jugador que sería válido en una rotación, pero bueno, considerando también su edad, no decantaría o no me esforzaría por traerlo, solo que fuera para un mediocentro, como digo, de rotación. Y bueno, pues eso sería todo lo que tengo que decir por los jugadores. Me parece que, como ya comenté, son jugadores que son opción probablemente C o D en la lista de Xavi. Sin embargo, que tal vez a día de hoy sean lo más realista a lo que podemos aspirar. Y por lo tanto, si alguno de ellos llega, simplemente apoyarlos, simplemente confiar en que Xavi cuenta con ellos para un rol específico y que los jugadores se esforzarán al máximo en, bueno, desempeñarlo de manera correcta. Y como digo, sea con Parejo, sea con Romeu, sea con tu primo, el de la esquina, debemos apoyar al Barça y aquí estaremos para hacerlo la próxima temporada. Visca el Barça, siempre.